Bueno, pues muy buena para todos. Continúo con con mi relato, con mi relato y siempre pidiéndole a todos que si te gusta lo que estoy contando, si te interesa saber y conocer un poco más de la historia de Cuba o de un inmigrante en España, pues que me le dé, que me sigan en YouTube. Estoy como Dania Calomarte, estoy en TikTok también, estoy en Instagram y estoy en Facebook. Que me sigan, que me le den like, que me hagan un comentario, aunque sea con un muñequito para que la misma aplicación pues me le dé más relevancia a lo que estoy y más personas puedan conocer también sobre lo que hemos vivido los cubanos más a fondo, porque he escuchado comentarios y con esto no quiero hacer revolución ni nada de eso. Lo que quiero es que se sepa simplemente la historia de un emigrante en España y cómo vivió su vida en Cuba, que mi vida en Cuba era la vida de todo el entorno que yo tenía a mi alrededor, de mis compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con vecinos, familiares y todas esas cosas. No existía en esa época la información que tenemos hoy en día, pero después de estar aquí fuera, que he tenido contacto con personas de diferentes partes del país, pues más o menos casi todos vivimos la historia bastante parecida. En esa época que se crean las tiendas en divisa y todas estas cosas, pues, ¿qué pasa? Que se desaparece todo en moneda nacional. Entonces quedó simplemente lo poco que se daba por la canasta básica que le llaman a lo que nos vendían en las bodegas, las 5 libras de arroz, los huevitos, el poquito de aceite, el poquito de café y ya está. Que todos los cubanos, creo yo que todos los cubanos, 90 o 100% de los cubanos, todos desde que amanecía el día hasta que nos acostábamos, caíamos en ilegalidades. ¿Por qué? Porque a nadie le alcanzaba con lo que nos vendían en esa canasta básica para pasar un mes. Para alimentarnos durante un mes no daba para, a lo mejor los primeros años, yo recuerdo que cuando yo era más chiquita, pues sí, daban muchas más cosas, daban y incluso me recuerdo que vendían hasta papel higiénico, vendían mucho, puré de tomate, Vitanova, que era lo que es más o menos el tomate frito de aquí. Eh, Frazadas para que en Cuba se limpiaba el suelo con un trapeador, se le llama, que es simplemente un palo con otro palo atravesado así en la punta, y se utilizaban unas frazadas que son así cuadraditas y ya está, eso se le pone ahí, con eso se limpia. Que allá en lugar de fregar, porque aquí es fregona, pues se le dice fregar. Allí es un trapeador, pues se dice trapear. Ese es lo que se dice para allá. Que yo creo que hay otros países más de por allá que se le llama así también, porque yo he visto videos y cosas de personas de allá, o a lo mejor alguna serie o algo, algún programa que dicen así trapear. Pues resulta que la que la en esa época, pues, cuando yo era chiquita, pues, más o menos, me imagino que, bueno, mis padres, yo recuerdo que mi papá, por ejemplo, todos los años, o una vez o 2 veces al año, tenían como un corral de un cerdo, un puerco, en el patio, y más o menos una o 2 veces al año, pues, mataba un puerco que era para la casa, nada más, exclusivamente. A lo mejor le daba un pedazo a una tía mía, a la otra que vivía al lado, qué sé yo, pero ya está, todo se guardaba para la casa. Y entonces, pues, más o menos, pues yo creo que todo el mundo se arreglaría más o menos para ir llevando la situación, pero eh, se van a reír de esto que le voy a decir, pero la canasta básica tenía una cuota fija para las personas dentro de un rango de edades. Por ejemplo, los niños de 0 a 7 años, es decir, 0 ese es desde que nacen, de 0 a 7 años, pues le vendían 1 litro de leche diario. Cuando llegaba a los 7 años, pues ya no tenían derecho a comprar ese litro de leche. Es decir, que parece que los niños de 7 años para adelante, pues nada. Entonces, eso cuando yo era más chiquita, de eso después se perdió. Pero después de los 7 años hasta los 14, pues le vendían 4 latas de leche condensada
por cada niño que tuviera de 7 a 14 años, 4 le quitaban el otro litro de leche y le vendían 4 latas de leche condensada. Parece que sería para que le hicieran un café con leche condensada por las mañanas. Pues, bueno, por las mañanas o a la hora que quisieran tomarse. Entonces, había otra otra parte. A las personas, creo que era a partir de los 60 años o algo así, es decir, que ya yo estuviera con la dieta de abuelos allá. A partir de los 60 años le daban una dieta, le llamaban. Entonces, a esas personas mayores de 60 años también le vendían un litrico de leche diario y, por ejemplo, por ejemplo, a cada cierto tiempo vendían unos pollos que los vendían enteros así vivos en las carnicerías, eso cuando yo era más chiquita. Entonces, esos pollos, por ejemplo, las personas que tenían dieta, pues le daban un pollo de más y así cosas así. También daban dieta a personas que tenían enfermedades terminales, eso se le llamaba dieta, es decir, era como un plus, eso lo daba la Oficoda, como un plus por encima de la canasta básica, de lo que te tocaba, lo que te tocaba normalmente a todas las personas, era como un plus adicional. Si eras mayor de 60 años, creo que era mayor de 60 años, no lo recuerdo exactamente, era una edad, así más o menos. Em Le daban una dieta por ser ya mayor, que le daban eso, un litrico de leche al día, le daban un pedacito de pollo, un pollo de más, unas cositas así. Y entonces las personas que tenían enfermedades terminales y una serie de cosas así un poquito diferentes, pues iban a la Oficoda, tenían que gestionar con certificados médicos y todas esas cosas, pero a veces, no todos los veces, pero a veces le daban como una dieta, conseguían que le dieran. A veces se la daban cuando no era por edad, que ya normalmente pues tienes que ir avanzando, no para atrás, ni te vas a recuperar. De tener edad no te vas a recuperar nunca. Pues cuando eran por enfermedades, a veces se la daban por X cantidad de tiempo, previendo que te pudieras recuperar de esa enfermedad y ya no necesitaras la dieta. Entonces, pues cuando llegaba ese momento que ya se le vencía la dieta, las personas tenían que volver a hacer el mismo proceso. Ve al médico, que el médico diga que de verdad que todavía estás enferma, que necesitas esto, que tal, 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 y entonces le volvían a dar la dieta por un X cantidad de tiempo otra vez. Y así en ese sufrimiento, pues nada, para poder comprar un pedacito de carne de más, poder comprar un litrico de leche más y así sucesivamente. Entonces, en la era de que llegan ya la compra de las divisas y del dólar y todas esas cosas, que eso debo decir que, como dije anteriormente, es como que cada cierto tiempo cogía un respiro la economía a nivel macro de país y pues como que se cogíamos un respiro porque el dólar empezó a 126, pero luego fue bajando poco a poco y Fidel iba dando los discursos que iba mejorando la economía y tal, con las recogidas de divisas que habían hecho, se podía invertir en otras cosas y no sé cuánto, y como que iba mejorando la economía y cada cierto tiempo nos daban la alegría de un buen discurso, nos decían que al otro día o al otro, qué sé yo, iba a bajar el dólar o la divisa a tanto, y fue bajando poco a poco, cuando llegó creo que como a 100 por ahí, se les ocurrió crear que ya no iban a recoger yo creo que un poco para controlar un poco, porque se dieron cuenta que, por ejemplo, si yo tenía un familiar en el extranjero que iba a Puerto Padre y nos decía que eso era lo que se hacía, nos decía, pues vamos a las tiendas para comprarte un poco de cosas y ya te dejo habilitada un poco de lo que necesites. Pues cuando terminaban de comprar, ¿qué pasaba? Que es que a lo mejor le dejaban unas propinas a las dependientas. ¿Qué pasa? Que esas dependientas pues se iban haciendo poco a poco de una cantidad de divisa de la moneda fuerte. Pues parece que un buen día se dieron cuenta de eso y ¿qué pasó? Que eh, crearon ahí en el mismo país un peso que le llamaban peso convertible y en el buen de esto de la calle le llamaban chavito.
que no siempre he dicho que no entendí por qué se le llamaba chavito, pero bueno, uno decía: "Bueno, quiero comprar, tantos chavitos", y tú ibas y comprabas, pero eran en realidad, oficialmente eran pesos convertibles. Entonces, pues, un buen día ya no se podía comprar directamente en las tiendas con ningún tipo de divisa. Había que pasar obligatoriamente por la Cadeca, y en la Cadeca llevaras moneda nacional o llevaras la divisa en gordo esto era el caso de las personas que venían de afuera y todas estas cosas, el turismo. Eh, Había que pasar obligatoriamente por la Cadeca, dejarlo allí todo y ahí te daban los pesos convertibles. Y ahora continúo, pues se me acaba el tiempo. Un saludo para todos.